Sí, sí cambió. Sí. Ok. Con esta nueva tendencia y aprovechamiento de energías renovables, una opción muy atractiva es la generación en sitio. Aquí en México es muy conveniente la generación en sitio cuando se hace a través de gas natural. Se puede generar en sitio de diferentes formas, con turbinas, con motores de combustión interna, con diferentes combustibles. Dadas las condiciones de nuestro mercado y el abastecimiento de gas natural, principalmente por la frontera norte, tenemos acceso a un gas natural de muy buen precio. Entonces, si consumimos ese gas natural en motores de combustión interna para generar energía de forma local, podemos lograr hasta un 50% del costo de generación comparado contra la tarifa de CFE. Pero además, la principal ventaja o atractivo de la cogeneración es la eficiencia energética. Y por eso es que la cogeneración está incrementando mucho su participación, sobre todo en los mercados de Europa, es donde arrancó. Hay ya proyectos de cogeneración desde hace 15 años, poquito más de cogeneración en Europa. Está creciendo mucho en Estados Unidos y aquí en México también está teniendo un incremento importante. ¿Cuál es, por definición, la cogeneración? La cogeneración es la generación simultánea de energía eléctrica y térmica a partir de un solo combustible como fuente de energía. Aquí lo podemos ver de forma gráfica. Como comentamos, el gas natural tenemos acceso a un muy buen precio aquí en México. El gas natural se alimenta a un motor de combustión interna y ese motor de combustión interna conectado a un generador, prácticamente como los generadores o las plantas de emergencia que conocemos, pues genera energía eléctrica. Pero la principal ventaja de la cogeneración es que aprovechamos el calor remanente de ese motor para con eso poder obtener beneficios térmicos prácticamente sin costo adicional. En la cogeneración vamos a inyectar gas natural, vamos a producir con el generador energía eléctrica y con el calor del motor, por medio de un intercambiador, podemos calentar agua, por ejemplo. Y esa misma agua caliente la podemos sobrecalentar con los gases de escape. Los gases de escape se inyectan a un intercambiador donde pasa el agua caliente, se sobrecalienta esa agua y podemos producir vapor. Entonces, hay varias alternativas para aprovechar el calor remanente de los motores de combustión interna. Y los productos finales o los aprovechamientos térmicos pueden ser agua caliente, aire caliente, agua helada y vapor. Para el caso de agua helada, en lugar de un intercambiador normal, se usa otro tipo de intercambiador conocido como chiller de absorción. Al aprovechar de una forma más eficiente el gas natural, la cogeneración se vuelve muy atractiva y tiene varios beneficios. Entre ellos tiene beneficios ambientales, energéticos y económicos. Si vemos los beneficios económicos, el costo de generación por kilowatt está alrededor de 1.30 pesos por kilowatt. Este es un dato conservador, muy realista y que prácticamente sin ningún problema se puede obtener en todo lo largo y ancho de la República, siempre y cuando haya disponibilidad de gas natural para poder generar. Otra ventaja de la cogeneración es que está diseñada y usa motores muy robustos para un trabajo continuo, para trabajar 24/7. Hay retornos, requiere una inversión importante, pero los retornos dados los ahorros
Normalmente están entre 2 y 3 años. Y otra parte importante es que si tiene aprovechamiento térmico, quiere decir si no lo usamos exclusivamente para producir electricidad, sino que también obtenemos beneficios térmicos, la central califica como una central eficiente. Se califica dentro de la ley de, de la industria eléctrica, la LIE, como una central eficiente, y todo lo que es los impuestos se hacen deducibles en el primer año. Hay varias opciones de adquirir los equipos, ¿no? Puede ser inversión del usuario final, inversión directa, pueden ser financiamientos o pueden ser arrendamientos. En el caso de arrendamientos, pues todas las rentas son deducibles. En el caso de que el usuario final lo adquiera, el 35% de los impuestos los puede ser deducibles en el primer año. Esto es en cuanto a los beneficios económicos. Si vemos los beneficios energéticos, la forma ideal de producir energía sería exactamente al lado del lugar de consumo. ¿Por qué? Porque así evitamos todas las pérdidas de transmisión. Como ustedes bien saben, nosotros traemos energía a la Ciudad de México de diferentes lugares y hay que generar entre 5 y 10% más energía en la presa de Chicoacén para que esa energía llegue hasta la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, si en nuestra casa o en nuestra fábrica tuviéramos al lado el generador, no tenemos las pérdidas de transmisión y de distribución. Entonces, generar en sitio ya tiene, por el simple hecho de generar al lado del usuario, ya tiene beneficios energéticos. Como ejemplo, por ejemplo, un equipo de generación de 500 kilowatts requiere muy poco espacio. Podemos generar 500 kilowatts en 15 metros cuadrados. Esto es comparado contra otras alternativas de generación de energía, por ejemplo, la solar. Si quisiéramos generar 500 kilowatts, estamos hablando de más de 2,000 metros cuadrados de paneles solares. Entonces, tiene beneficios también en cuanto a espacio. Como comentamos, está diseñado para trabajar 24 horas y la eficiencia que puede alcanzar la cogeneración es hasta del 85%, cuando normalmente las plantas de emergencia o los generadores que conocemos y que hay en todos los centros de datos o en toda la industria, tienen eficiencia del 35-37%. Para hacerlo esto gráfico, yo a mucha gente les platico que es como que si consideráramos que el dinero fuera el combustible y a una planta de emergencia le inyectamos 100 pesos de combustible y sacamos solamente 35 pesos en energía eléctrica. El resto se pierde en el calor remanente en el motor y en los gases de escape. Toda esa energía se pierde. En la cogeneración, el dato importante es que podemos, si metemos los 100 pesos de gas, sacamos los 35 pesos de energía eléctrica y podemos sacar hasta otros 40, 50 pesos en energía térmica, ya sea en agua caliente, en vapor o en agua helada. Entonces la eficiencia del sistema se eleva hasta el 85%. Y por eso es que de ahí se califique como una generación eficiente. Cada kilowatt que vamos a aprovechar para producir energía térmica ya se está produciendo libre de la quema de combustible. ¿Por qué? El principal objetivo de quemar el combustible era producir electricidad. Entonces, consumimos gas, producimos electricidad. Con el calor remanente del motor, producimos la energía térmica. Cada kilowatt térmico que produzco ya no quemé combustible, simplemente lo aproveché del calor remanente del motor. Al último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si hay alguna duda en este sentido, vayan anotando en el chat y con gusto lo comentamos. Otra ventaja es que usamos el gas natural. El gas natural, dentro también de los beneficios ecológicos,
pues es el combustible más limpio y el que menos contamina. No deja de ser un combustible fósil, pero comparado, por ejemplo, contra el diésel, lanza 40% menos CO2 al ambiente. Entonces, estamos usando un combustible el más limpio, digamos, el que menos contamina. Otro dato importante es que tiene una base impositiva cero. Como todos saben, si compramos gasolina, pagamos un impuesto. Si compramos gas LP, pagamos un impuesto. Normalmente ya está todo incluido en el precio que pagamos. Pero el gas natural tiene una base impositiva cero, por ser el combustible más limpio. La cogeneración se califica como una generación eficiente y cae en lo que comentamos, que cae en la definición de lo que es la ley de la industria eléctrica, artículo 3. ¿Cuáles son los costos de generación que se pueden lograr? Depende mucho de la tecnología que estemos usando. En el caso, vamos a hablar exclusivamente de motores de combustión interna. Dependiendo del tamaño de los motores, podemos tener mejores eficiencias en los motores. A mayor tamaño es mayor la eficiencia de los motores y obviamente menor el costo de generación. Si vemos esta línea en donde está el costo total de generación, generar en sitio puede estar entre $1.60 y $1, dependiendo del tamaño del motor que estemos usando. Dentro de las opciones de generación en sitio está lo que se llama generación distribuida abajo de 500 kilowatts y lo que es abasto aislado o generación local, que puede ser desde 501 kilowatts en adelante. Normalmente para proyectos de 2 megawatts se usa una tecnología de motores de combustión interna y para proyectos mayores arriba de 4 megawatts se usa otra tecnología. Nosotros hemos recomendado y hemos aplicado, por ejemplo, motores Rolls-Royce, que son muy eficientes y alcanzan eficiencia de casi el 47%. Con estas eficiencias, por cada peso de gas que consumamos, obtenemos más kilowatts eléctricos y obviamente menor costo de generación. Si comparamos los costos de generación de entre 1.60 y $1, comparado contra el costo de CFE, la tarifa de CFE de media tensión, de todos los usuarios que están conectados a media tensión, es de 2.30 pesos por kilowatt. Pues estamos hablando de un 50%, o en este caso hasta un 60% de ahorro, 56% de ahorro, en el caso de que a nosotros nos cueste en sitio generar $1. A este ahorro todavía se le puede sumar la parte del ahorro energético. ¿Por qué? Porque en el caso específico de los centros de datos se usa mucha energía eléctrica para los chillers para producir el agua helada. Nosotros con la cogeneración podríamos poner un chiller de absorción, usar el calor remanente del motor y con ese calor remanente producir prácticamente sin consumir energía eléctrica el agua helada para alimentar los aires acondicionados del centro de datos. Si se aprovecha toda la capacidad térmica de la central, entonces los ahorros pueden ser hasta del 67%. ¿Cuál es la configuración típica de una solución de cogeneración? Tenemos un motor de combustión interna. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un motor de casi 2 megawatts, 1.8 megawatts, que se alimenta con gas natural. Obviamente el gas natural se consume en las cámaras, se hace girar la flecha del motor, el motor mueve al generador y el generador entrega la energía eléctrica. El equipo o el sistema tiene unos consumos propios de alrededor de 100 kilowatts. Al usuario final, este motor de 1.9 le puede entregar 1.8
megawatts. ¿Sí? Vamos a insertar un chiller de absorción para entregar agua helada. Como comentamos, este chiller de absorción va a aprovechar el calor remanente del motor. Vamos a inyectarle agua caliente al chiller de absorción, vamos a inyectar los gases de escape. Este chiller de absorción con ese calor produce una expansión en un gas que contiene cámaras presurizadas. Esa expansión produce un cambio de temperatura importante y enfría agua. Vamos a tener un circuito de salida de 7 grados centígrados, agua a 7 grados centígrados y un retorno de agua a 14 grados centígrados. Este chiller de absorción para este equipo de 2 megas puede producir hasta 600 toneladas de refrigeración. Todas estas toneladas de refrigeración ya no estamos nosotros gastando en energía para producirla. Simplemente aprovechamos el calor remanente del motor. Entonces, con esto, con un chiller de absorción, podemos dejar de utilizar los chillers eléctricos y todo el consumo de energía eléctrica que tienen los chillers. Estamos hablando de una eficiencia total, aquí llegamos al 90%. La eficiencia eléctrica de este tipo de motores es del 43%. La eficiencia térmica, si se aprovechara toda la capacidad térmica que tiene el motor, podemos llegar hasta el 46%, sumado 90% de eficiencia. En cuanto a espacios para la cogeneración, aquí tenemos un ejemplo de un equipo como el que vimos de 2 megas. ¿Sí? Va a estar en el cuarto de generación. Al lado de este cuarto de generación va a estar el chiller de absorción, ¿sí? Y todos los tableros. Otra ventaja que también tienen esos sistemas es que pueden trabajar en media tensión, sobre todo si estamos hablando de capacidades de 2 megas para arriba. Hay proyectos trabajando aquí en México de hasta 30 megas con equipos de cogeneración. Yo conozco dos centrales de generación en Puebla, de cogeneración en Puebla. Tienen motores MTU de 4 megas cada uno, y cada una de esas centrales las tienen particulares. Cada una de esas centrales produce 30 megas eléctricos y tienen diferentes aprovechamientos. Tienen aprovechamientos de agua caliente y de vapor, porque los dos casos son empresas textiles. Hasta aquí les platico de lo que es la cogeneración. Como vimos, el objetivo de la plática era poder conjugar los beneficios de la cogeneración con los beneficios de los UPS dinámicos. Hasta ahorita, y al final les agradecería que me dijeran si queda claro que con la cogeneración podríamos obtener un ahorro en la tarifa hasta del 50% en la tarifa eléctrica. Esto es que podemos generar en sitio con un costo de generación de un peso 20 centavos, comparado contra 2.20 o 2.40 por kilowatt, que es lo que nos factura o lo que factura CFE. Entonces ahí por simple matemática podemos tener hasta el 50% de ahorro, más aparte los beneficios o los ahorros que podemos tener en la parte térmica. Esos son los beneficios de la cogeneración. Ahora, si hablamos de los UPS dinámicos, para entender un poco la diferencia entre los UPS tradicionales de baterías y el UPS dinámico, tenemos aquí un diagrama unifilar muy simple, pero que destaca esa diferencia. Tenemos la red, un tablero de sincronización donde tenemos un generador o una planta de emergencia. Este no es cogeneración, es una planta de emergencia que todos conocemos. Sí, tenemos lo que es el UPS, el convertidor, el inversor, la carga,
y las baterías. Cuando la red está entregando energía eléctrica a la red, a la carga, pues simplemente pasa a través del bypass, pasa la energía y se entrega la energía a la carga. Cuando falla la red, se abre el bypass, se toma energía de las baterías, el inversor lo convierte en corriente alterna e entregamos energía a la carga sin interrupción, mientras arranca la planta de emergencia. Una vez que la planta de emergencia ya arrancó y está estable, entonces la planta de emergencia alimenta otra vez a través del bypass a la carga. Esa es la forma tradicional en la que trabajan los UPS. A diferencia del UPS, el UPS dinámico. En el caso del UPS dinámico, nosotros alimentamos directamente de la red la energía a través de una bobina de reactancia, una bobina de choque, que nos ayuda a controlar las variaciones de la red para entregar una energía regulada hacia la carga. De esa energía se toma un poco para que que tiene la apariencia de un generador, cuenta con un motogenerador. Este motogenerador trabaja como motor, cuando hay energía eléctrica en la red, trabaja como motor y mueve a lo que es el volante de inercia o la energía cinética almacenada. Aquí tenemos una masa que está girando constantemente alimentada por este motor. El motor diésel, en este caso se usan motores de diésel por la velocidad de respuesta, el motor de diésel está apagado. Entonces, la energía viene de la red directamente a la carga, tomamos un poco de energía para mover este motor síncrono, que además es un motor síncrono, y por el simple hecho de funcionar nos mejora el factor de potencia y nos ayuda en la limpieza de armónicos. Ese motor mueve el volante de inercia. Cuando falla la red o hay un problema en la red, entonces se abre el QD1 y este cambia de forma inmediata en menos de 4 milisegundos, cambia de motor a generador. El volante de inercia está montado en la misma flecha, entonces el volante de inercia que estaba girando se mantiene girando para entregar la energía, generar la energía eléctrica a través del generador y alimentar a la carga sin ninguna interrupción. Mientras arranca el motor diésel. Una vez que arranca el motor diésel, es un motor que arranca sin carga, que es una ventaja también importante comparado contra las plantas de emergencia. Este es un motor que arranca sin carga, está precalentado y prelubricado. Entonces, en menos de 2 segundos ya está en 1800 revoluciones. Se hace un acoplamiento, tiene aquí un acoplamiento mecánico y mueve a la flecha del volante de inercia y a la flecha del generador. El generador alimenta entonces a la carga por el tiempo que dure la falla o hasta que se restablezca la red. El sistema está checando constantemente la red, si ya está estable, si ya es confiable, y entonces hasta ese momento se cierra el QD1 y regresamos a alimentar nuevamente con la red a la carga crítica o al centro de datos. El UPS es exactamente eso, es una unidad de suministro ininterrumpido y regulado para la carga. Puede corregir picos, puede corregir variaciones de frecuencia, caídas de voltaje, interrupciones, armónicos y transitorios. Cualquier tipo de problema que haya en la red o que los vecinos estén metiendo a la red, el UPS lo filtra y entrega una energía completamente senoidal hacia nuestro centro de datos. Las aplicaciones pues, pueden ser centros de datos, pueden ser proyectos de infraestructura, en el caso de aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses, cualquier sistema que requiera un suministro continuo de energía.
procesos críticos de manufactura, e incluso en hospitales. Eso es lo que puede hacer el UPS dinámico. Esquemáticamente, aquí se ve un poquito más a detalle lo que es el motogenerador. Recuerden, cuando hay energía eléctrica de la red, trabaja como motor y mueve el volante de inercia. Esta es la masa que está girando constantemente. Y este es el embrague que separa la flecha del volante y el generador, la separa del motor de diésel. Cuando falla la energía eléctrica, este automáticamente cambia de motor a generador. Es un generador. El volante de inercia mueve al generador porque está montado en la misma flecha y el generador alimenta a la carga sin ningún reposo. Son las aplicaciones que vimos. Perdón, Miguel, que te interrumpa. Claro. Creo que otra ventaja es que no requiere baterías, ni aire acondicionado, ni nada por el estilo. Sí, es correcto, es correcto. Qué bueno que lo comentas. Sí, cuando estamos con el UPS tradicional, requerimos que lo que es el UPS, lo que es el convertidor y el inversor, estén en un cuarto con aire acondicionado. Además, requerimos también que las baterías, para poder garantizar su funcionamiento y su vida útil, también estén en aire acondicionado. Este aire acondicionado consume energía y al consumir energía nos baja lo que es el PUE. Nos da un PUE, bueno, no lo baja, realmente nos da un PUE más alto porque consume más energía. En el caso del UPS dinámico, realmente no requiere nada de aire acondicionado. Puede trabajar con el aire de la intemperie, incluso hasta 40, 45 grados centígrados. Entonces hay un ahorro importante en el consumo de energía para el acondicionamiento que se requiere en el caso del UPS electrónico. Las configuraciones pueden ser en contenedor. Aquí vemos 2, 4, 6, 8, 9 equipos de 2000 kilowatts. Este es un proyecto de un centro de datos en Brasil. Todos los UPS en contenedor y en el exterior de la sala de cómputo. Todo lo que se ve aquí a la derecha es lo que es el piso blanco y es el centro de cómputo. Dependiendo del tamaño de la carga, pues puede ser un equipo, son escalables. Si de diseño se hace la configuración correcta en los tableros y en los cableados, se pueden ir incorporando equipos conforme vaya creciendo o el piso blanco o la carga de los racks. Como saben también ahorita con los cambios de tecnología, la carga de cada rack puede aumentar de un año para otro. Lo que es seguro es que después de 3 años va a aumentar y la tendencia es a que siga aumentando. Entonces, si aumenta, tenemos el mismo piso blanco, pero aumenta la carga de los racks, podemos incorporar otro equipo. Claro, si así se diseña desde el inicio. Los beneficios son la confiabilidad, el costo de inversión. Muchas veces la gente comenta que un UPS dinámico es más caro que un UPS estático, pero si se evalúa la función o lo que cubre, las funciones que cubre el UPS dinámico contra el UPS estático, no se debe de comparar exclusivamente contra el UPS y las baterías, sino se debe comparar contra también la planta de emergencia o el generador.
porque nuestro UPS dinámico hace la función del generador, tiene intrínseca la función del generador. También hay que sumarle o compararlo contra un banco de capacitores. El UPS dinámico no lo requiere, el UPS estático sí lo requiere. Y además los aires acondicionados y el costo. Realmente, si hablamos de CAPEX, ya comparar un UPS dinámico contra un UPS estático más planta de emergencia están al mismo nivel de inversión o de CAPEX, y yo podría confirmar que muy probablemente por abajo el UPS dinámico. Ya si hablamos de costos de operación, hablamos de ahorros importantes de más del 20%, sobre todo porque no requerimos la operación constante de aires acondicionados. Es un sistema por diseño muy robusto. Estos equipos están pensados para trabajar 20 años. Yo conozco equipos de UPS dinámicos que llevan aquí en México 18 años operando. El diseño de la densidad puede ser modular, puede irse aumentando, es flexible, es muy seguro, y la otra cosa es que es sustentable. ¿Por qué decimos que es sustentable? Porque eliminamos el uso de baterías. Como ustedes saben, todos los UPS requieren su banco de baterías, y los bancos de baterías hay que cambiarlos entre 3 y 5 años, y esas baterías requieren de reciclaje o de una disposición especial para que sean dispuestos o retirados. En el caso del UPS dinámico, solamente a los 10 años de operación se cambian valeros. Entonces, lo que se tira es metálico, y además es una parte muy pequeña comparada con el tamaño del UPS. Técnicamente también tiene otras ventajas, como también una mayor corriente de cortocircuito. ¿Sí? Es completamente funcional en cuanto a la mejora en el factor de potencia y el filtrado de armónicos y transitorios. Hay varias cosas importantes en la parte técnica que no me gustaría ahorita profundizar. Otra ventaja muy importante es el espacio requerido. Si hablamos de una instalación típica de un UPS estático de baterías de 1000 kilowatts, va a requerir un banco de baterías pues de acuerdo al tiempo que queramos dar de respaldo. Va a requerir de la planta de emergencia, del sistema de transferencia, para poder alimentar a la carga crítica. En el caso del UPS dinámico, solamente necesitamos el cuerpo principal del motor, donde viene el volante y donde viene el generador, donde tenemos el tablero de control de este sistema, ¿sí? Y los tableros de distribución para alimentar a las cargas. Si vemos el tamaño, comparamos contra en la parte de abajo estamos usando más o menos esta distancia. ¿Sí? Estamos dejando libre o no requerimos un espacio del 30%. Tenemos un ahorro de espacio del 30%. Aquí está un poquito más a detalle lo que comentábamos de los beneficios sustentables, ¿no? Comparado contra los UPS tradicionales, pues tenemos que cambiar las baterías. En el caso del UPS dinámico, tenemos una vida de más de 20 años, están diseñados para una vida de más de 20 años, ¿sí? Y solamente después de 10 años de operación cambiamos los valeros. Las aplicaciones en centro de datos cada vez son mayores. Hay
no recuerdo, no estoy seguro cuántos, pero hay más de 30 centros de datos a nivel mundial que tienen certificaciones de diseño tipo Tier 3 y Tier 4 con UPS dinámicos. ¿Sí? Aquí solamente como ejemplo mencionamos estos UPS que están en la universidad, en una universidad en Arabia Saudita. Tienen una supercomputadora en este centro universitario y ahí tienen 2 equipos de 1600 kilowatts. Fue un proyecto llave en mano para generar a 13.8 volts. Ya para resumir los beneficios que comentamos de la cogeneración y la integración de los UPS dinámicos, preparamos esta pequeña tabla comparativa para tener una mejor idea y poder demostrar cómo podemos llegar al PUE de 1.2 y el 50% de ahorro en la tarifa contra CFE. Si suponemos un piso blanco de 1000 kilowatts, una carga IT de 1000 kilowatts, en el primer caso, en el primer renglón, vamos a suponer que lo alimentamos directamente con CFE y en la segunda línea lo alimentamos con cogeneración. No es raro o llega a ser muy usual que se considere hasta 650 kilowatts de aire acondicionado para tener condicionado el cuarto de las baterías y tener condicionado el centro de datos. Pues requerimos de 650 kilowatts. Aparte, hay otro consumo de otros periféricos como sistemas de monitoreo, sistemas de control de acceso, circuito cerrado de televisión. Digamos que consumimos otros 200 kilowatts. En total, en el primer caso, sin cogeneración, requerimos para un centro de datos de 1000 kilowatts, requerimos consumir a CFE 1850. ¿Sí? La capacidad total consumida entre el consumo de IT nos da el PUE. Entonces aquí tenemos un PUE de 1.85. En el caso de la cogeneración, ya no vamos a consumir energía para el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque al lado del generador vamos a poner el chiller de absorción y toda el agua helada la vamos a entregar con el mismo gas con el que estamos produciendo la energía eléctrica. Entonces ya no vamos a consumir la energía eléctrica que consumen los chillers eléctricos. Con el chiller de absorción vamos a aprovechar el calor remanente del motor para producir el agua helada. Los accesorios, la energía de los accesorios, eso sí lo vamos a seguir consumiendo. Lo que es el circuito cerrado de televisión, control de acceso, sistema contra incendios, iluminación, oficinas, todos los accesorios del centro de datos. Entonces, en este caso, ya con cogeneración, el consumo total es de 1200 kilowatts. 1200, que es el consumo total, entre el consumo de IT, nos da un PUE de 1.2. Esto es en cuanto al PUE. ¿Qué significa el PUE? Que si tenemos un PUE muy alto, obviamente ese centro de datos consume mucho más kilowatts que un equipo con cogeneración. ¿Sí? Aquí vemos la diferencia de kilowatts consumidos al mes. ¿Por qué consumo tantos acá? Por
los 650 kilowatts que estoy consumiendo en aire acondicionado. Aquí no estoy consumiendo esos 650, entonces consumo menos energía. Si aparte lo multiplico por el costo de la energía, en el caso de CFE, supongamos un precio de 2.13 pesos por kilowatt, operar este centro de datos me va a costar de energía eléctrica casi 2 millones de pesos. Cuando generar la energía eléctrica en sitio me va a costar 600,000 pesos. Estamos hablando de un costo del 30% comparado contra la tarifa o el pago de energía a CFE. Este es el resumen de lo importante que puede ser la aplicación de los UPS dinámicos, porque no requieren los aires acondicionados, y de la cogeneración. En la cogeneración ya nosotros generamos sin costo el aire acondicionado y bajamos las cargas de energía eléctrica de aires acondicionados para baterías y para UPS. Y añadiríamos otra ventaja, Sí. Otra ventaja es que tendríamos 3 acometidas diferentes: CFE, cogeneración y UPS dinámico en un momento dado. Sí, bueno, aquí viene una gráfica al último, Marco, ahorita regreso a ese punto, pero aquí ya vienen algunos ejemplos de cómo se está usando la cogeneración en centro de datos. Realmente los centros de datos importantes y que cada vez son más grandes y cada vez están creciendo y cada vez se requieren más por todo el cambio que hay en la necesidad de medios de cómputo. Cada vez son más los centros de datos que están viendo o que ya ven como alternativa la cogeneración. El caso, todos ustedes conocen el caso de Querétaro, que inició como Alestra y ahora es Axtel. Y vienen otros ejemplos, por ejemplo, esta es una planta de un centro de datos en Beijing, ¿sí?, que habla de una central de cogeneración que va a cubrir los requerimientos de enfriamiento y de calor. Perdón que te interrumpa, Abel García levantó la mano. Le podemos dar la palabra a Abel, o te escuchamos, ingeniero, por favor. Abel, te toca. Continuamos. Ok, continuamos. Veíamos, es el caso de un centro de datos en Beijing. Estamos hablando de motores de 3.3 megawatts. Que tiene el sistema de aprovechamiento de calor, o CCHP. Este es otro centro de datos en Texas. Está conectado a una planta de cogeneración de 758 megawatts. Y lo que comentaba Marco, para el caso de la energía eléctrica, supongamos que aquí está el usuario final, ¿sí? En el caso de combinar la cogeneración, que está representada por los dos primeros motores, con los UPS dinámicos, que está representada por los siguientes dos motores,
el usuario final va a recibir o va a tener como principal fuente de energía la cogeneración. Consumen gas estos motores, entregan energía eléctrica y esta energía eléctrica va directamente al centro de cómputo. Muy probablemente, o más bien normalmente, existe una cometida de CFE para alimentar también de forma directa al centro de cómputo. Entonces, nuestra línea de respaldo va a ser CFE. Nuestra línea preferente o la línea principal de suministro es la cogeneración. Aparte, vamos a tener el respaldo de los UPS dinámicos. Esta es una propuesta para un centro de datos aquí en México que ya estamos haciendo con esta consideración, con la consideración de tener ahorros en el costo de energía, de tener ahorros en el consumo de aire acondicionado, de tener un PUE de 1.2 y de tener alta confiabilidad con una configuración 2N en el caso de los UPS dinámicos. Otra ventaja es que también en la cogeneración podríamos ofrecer una configuración N+1. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que cada uno de estos equipos puede entregar alrededor de 3.5 megawatts eléctricos al usuario final. Y suponiendo que tiene 2 megawatts en piso blanco y tenemos alrededor de 1500 kilowatts, no sobrantes, pero para el resto de las funciones del edificio del centro de datos. Este es el nivel de propuestas que se puede lograr. No es un diagrama esquemático ni diagrama unifilar, pero es simplemente para tener una idea de la alternativa o la combinación de lo que es la cogeneración con los UPS dinámicos y los beneficios que podemos lograr. Hola, Mike. Oye, una pregunta. Por ejemplo, en esta configuración, típicamente estás trabajando en modo básicamente de generación. ¿Tienes que tener la capacidad total de suministro por parte de compañía de CFE, por ejemplo? Sí, es correcto. Se debe de asumir que podría fallarte un motor de cogeneración. Si tienes una configuración N+1 no tienes problema, pero deberías de tener en consideración que te puede fallar, por ejemplo, el suministro de gas. Entonces, debes de poderte conectar a CFE para poder alimentar la parte del centro de datos. Además de que tienes el respaldo de los UPS dinámicos. Ok. Y cuéntanos un poco acerca del suministro de gas en México. Realmente, pues hemos visto que mucho del suministro está justamente en el área de Querétaro y todo esto en Monterrey. Pero ¿qué tan segura es esta red? No sé si viste también ahora que hubo temas de suministro por la parte del congelamiento en Houston y todo esto. Sí. Que tuvo un poco. Cuéntanos un poco acerca de qué tan confiables son las redes en México, de dónde proviene este gas natural, etcétera. Realmente el suministro de gas es muy confiable, principalmente porque el principal consumidor es CFE. El 90% del gas proviene de Estados Unidos e ingresa por nuestra frontera norte. Entonces, con esas líneas de gas, hay líneas que van directamente a plantas de ciclo combinado de CFE y a las refinerías de Pemex, donde tienen termoeléctricas. Muchas de esas tuberías tienen muchísimos años trabajando y tienen también muchísimo tiempo sin interrupciones. Algunas de esas tuberías están dentro de lo que es el Sistema Nacional de Transmisión de Gas,
Y en ese Sistema Nacional de Transmisión de Gas ya también se vende o se permite la operación de algunos distribuidores de gas. Cada vez son más los kilómetros y las redes disponibles de suministro de gas, pero como tú bien comentas, la zona metropolitana no tenemos problemas, toda la zona del Bajío, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, tienen muy buen suministro de gas, la parte de Monterrey y Guadalajara también. Se están construyendo todavía más líneas y la ventaja es, hay dos ventajas importantes. Primero, el precio del gas se puede negociar en el mercado a futuro. Puedes saber cuál es el precio del gas en los próximos 2 años y a tu proveedor de gas negociar el precio de suministro por plazos hasta de 2 años. Hay muchos candados y cuestiones contractuales que te permiten garantizar el suministro. Entonces, es poco probable que algún usuario se llegue a quedar sin gas. Siempre existen las alternativas de casos extraordinarios, como lo que pasó este año en enero. Mucha gente hubo el rumor de que algunas líneas de gas se habían congelado y se cortó el suministro de gas por parte de Estados Unidos. Realmente hubo temperaturas muy bajas que afectaron no a los ductos. El gas natural para que se congele necesita una temperatura de menos 170 grados centígrados para que se pudiera congelar. Entonces nunca fue problema de que el gas se congeló o no fluía por las tuberías. Realmente el problema se presentó en las estaciones de medición de las empresas de Estados Unidos. Como en Texas no se habían presentado ese tipo de problemas o esas bajas temperaturas abajo de 30 grados centígrados, todas las estaciones de medición no están aclimatadas, o la mayoría de las estaciones de medición no están aclimatadas. Entonces lo que empezó a pasar es que algunos medidores o dejaron de transmitir o se descompusieron por el frío. Entonces las empresas que manejan el gas por cuestión de seguridad cortaron el suministro porque no sabían exactamente la presión, el volumen y el flujo de gas que estaba pasando por las tuberías. Eso fue lo único que pasó. ¿Cuál es la alternativa? Y lo que ya están haciendo es poner estaciones de medición climatizadas o acondicionadas. Eso no es nada nuevo y es algo que se maneja perfectamente en Chicago, en Nueva York. Allá donde se llega a esas temperaturas de menos 30 grados centígrados, todas las estaciones de medición de las líneas de gas son climatizadas. Entonces fue completamente un caso extraordinario por una cuestión de temperatura que no se había registrado principalmente en el lado. Sí, se cambió. Sí. Okay. Con esta nueva tendencia y aprovechamiento de energías renovables, una opción muy atractiva es la generación en sitio. Aquí en México es muy conveniente la generación en sitio cuando se hace a través de gas natural. Se puede generar en sitio de diferentes formas, con turbinas, con motores de combustión interna, con diferentes combustibles. Dadas las condiciones de nuestro mercado y el abastecimiento de gas natural, principalmente por la frontera norte, tenemos acceso a un gas natural de muy buen precio. Entonces, si consumimos ese gas natural en motores de combustión interna para generar energía de forma local, podemos lograr hasta un 50% del costo de generación comparado contra la tarifa de CFE. Pero además, la principal ventaja o atractivo de la cogeneración es la eficiencia energética.
y por eso es que la cogeneración está incrementando mucho su participación, sobre todo en los mercados de Europa, es donde arrancó. Hay ya proyectos de cogeneración desde hace 15 años, poquito más de cogeneración en Europa. Está creciendo mucho en Estados Unidos y aquí en México también está teniendo un incremento importante. ¿Cuál es, por definición, la cogeneración? La cogeneración es la generación simultánea de energía eléctrica y térmica a partir de un solo combustible como fuente de energía. Aquí lo podemos ver de forma gráfica. Como comentamos, el gas natural tenemos acceso a un muy buen precio aquí en México. El gas natural se alimenta a un motor de combustión interna y ese motor de combustión interna conectado a un generador, prácticamente como los generadores o las plantas de emergencia que conocemos, pues genera energía eléctrica. Pero la principal ventaja de la cogeneración es que aprovechamos el calor remanente de ese motor para con eso poder obtener beneficios térmicos prácticamente sin costo adicional. En la cogeneración vamos a inyectar gas natural, vamos a producir con el generador energía eléctrica y con el calor del motor, por medio de un intercambiador, podemos calentar agua, por ejemplo. Y esa misma agua caliente la podemos sobrecalentar con los gases de escape. Los gases de escape se inyectan a un intercambiador donde pasa el agua caliente, se sobrecalienta esa agua y podemos producir vapor. Entonces, hay varias alternativas para aprovechar el calor remanente de los motores de combustión interna. Y los productos finales o los aprovechamientos térmicos pueden ser agua caliente, aire caliente, agua helada y vapor. Para el caso de agua helada, en lugar de un intercambiador normal, se usa otro tipo de intercambiador conocido como chiller de absorción. Al aprovechar de una forma más eficiente el gas natural, la cogeneración se vuelve muy atractiva y tiene varios beneficios. Entre ellos tiene beneficios ambientales, energéticos y económicos. Si vemos los beneficios económicos, el costo de generación por kilowatt está alrededor de 1.30 pesos por kilowatt. Este es un dato conservador, muy realista y que prácticamente sin ningún problema se puede obtener en todo lo largo y ancho de la República, siempre y cuando haya disponibilidad de gas natural para poder generar. Otra ventaja de la cogeneración es que está diseñada y usa motores muy robustos para un trabajo continuo, para trabajar 24/7. Hay retornos, requiere una inversión importante, pero los retornos dados los ahorros normalmente están entre 2 y 3 años. Y otra parte importante es que si tiene aprovechamiento térmico, quiere decir si no lo usamos exclusivamente para producir electricidad, sino que también obtenemos beneficios térmicos, la central califica como una central eficiente. Se califica dentro de la ley de la industria eléctrica, la LIE, como una central eficiente y todo lo que es los impuestos se hacen deducibles en el primer año. Hay varias opciones de adquirir los equipos, ¿no? Puede ser inversión del usuario final, inversión directa, pueden ser financiamientos o pueden ser arrendamientos. En el caso de arrendamientos, pues todas las rentas son deducibles. En el caso de que el usuario final lo adquiera, el 35% de los impuestos los pueden ser deducibles en el primer año. Esto es en cuanto a los beneficios económicos. Si vemos los beneficios energéticos, la forma ideal de producir energía sería exactamente al lado del lugar de consumo. ¿Por qué? Porque así evitamos todas las pérdidas de transmisión.
Como ustedes bien saben, nosotros traemos energía a la Ciudad de México de diferentes lugares y hay que generar entre 5 y 10% más energía en la presa de Chicoacén para que esa energía llegue hasta la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, si en nuestra casa o en nuestra fábrica tuviéramos al lado el generador, no tenemos las pérdidas de transmisión y de distribución. Entonces, generar en sitio ya tiene, por el simple hecho de generar al lado del usuario, ya tiene beneficios energéticos. Como ejemplo, por ejemplo, un equipo de generación de 500 kilowatts requiere muy poco espacio. Podemos generar 500 kilowatts en 15 metros cuadrados. Esto es comparado contra otras alternativas de generación de energía, por ejemplo, la solar. Si quisiéramos generar 500 kilowatts, estamos hablando de más de 2,000 metros cuadrados de paneles solares. Entonces, tiene beneficios también en cuanto a espacio. Como comentamos, está diseñado para trabajar 24 horas y la eficiencia que puede alcanzar la cogeneración es hasta del 85%, cuando normalmente las plantas de emergencia o los generadores que conocemos y que hay en todos los centros de datos o en toda la industria, tienen eficiencia del 35-37%. Para hacerlo esto gráfico, yo a mucha gente les platico que es como que si consideráramos que el dinero fuera el combustible y a una planta de emergencia le inyectamos 100 pesos de combustible y sacamos solamente 35 pesos en energía eléctrica. El resto se pierde en el calor remanente en el motor y en los gases de escape. Toda esa energía se pierde. En la cogeneración, el dato importante es que podemos, si metemos los 100 pesos de gas, sacamos los 35 pesos de energía eléctrica y podemos sacar hasta otros 40, 50 pesos en energía térmica, ya sea en agua caliente, en vapor o en agua helada. Entonces la eficiencia del sistema se eleva hasta el 85%. Y por eso es que de ahí se califique como una generación eficiente. Cada kilowatt que vamos a aprovechar para producir energía térmica ya se está produciendo libre de la quema de combustible. ¿Por qué? El principal objetivo de quemar el combustible era producir electricidad. Entonces, consumimos gas, producimos electricidad. Con el calor remanente del motor, producimos la energía térmica. Cada kilowatt térmico que produzco ya no quemé combustible, simplemente lo aproveché del calor remanente del motor. Al último vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si hay alguna duda en este sentido, vayan anotando en el chat y con gusto lo comentamos. Otra ventaja es que usamos el gas natural. El gas natural, dentro también de los beneficios ecológicos, pues es el combustible más limpio y el que menos contamina. No deja de ser un combustible fósil, pero comparado, por ejemplo, contra el diésel, lanza 40% menos CO2 al ambiente. Entonces, estamos usando un combustible el más limpio, digamos, el que menos contamina. Otro dato importante es que tiene una base impositiva cero. Como todos saben, si compramos gasolina, pagamos un impuesto. Si compramos gas LP, pagamos un impuesto. Normalmente ya está todo incluido en el precio que pagamos. Pero el gas natural tiene una base impositiva cero, por ser el combustible más limpio. La cogeneración se califica como una generación eficiente y cae en lo que comentamos, que cae en la definición de lo que es la ley de la industria eléctrica, artículo 3. ¿Cuáles son los costos de generación que se pueden lograr? Depende mucho de la tecnología que estemos usando. En el caso, vamos a hablar exclusivamente de motores de combustión interna. Dependiendo del tamaño de los motores, podemos
tener mejores eficiencias en los motores. A mayor tamaño es mayor la eficiencia de los motores y obviamente menor el costo de generación. Si vemos esta línea en donde está el costo total de generación, generar en sitio puede estar entre 1.60 pesos y 1 peso, dependiendo del tamaño del motor que estemos usando. Dentro de las opciones de generación en sitio está lo que se llama generación distribuida abajo de 500 kilowatts y lo que es abasto aislado o generación local, que puede ser desde 501 kilowatts en adelante. Normalmente para proyectos de 2 megawatts se usa una tecnología de motores de combustión interna, y para proyectos mayores arriba de 4 megawatts se usa otra tecnología. Nosotros hemos recomendado y hemos aplicado, por ejemplo, motores Rolls-Royce, que son muy eficientes y alcanzan eficiencia de casi el 47%. Con estas eficiencias, por cada peso de gas que consumamos, obtenemos más kilowatts eléctricos y obviamente menor costo de generación. Si comparamos los costos de generación de entre 1.60 y 1 peso, comparado contra el costo de CFE, la tarifa de CFE de media tensión, de todos los usuarios que están conectados a media tensión, es de 2.30 pesos por kilowatt, pues estamos hablando de un 50%, o en este caso hasta un 60% de ahorro, 56% de ahorro, en el caso de que a nosotros nos cueste en sitio generar 1 peso. A este ahorro todavía se le puede sumar la parte del ahorro energético. ¿Por qué? Porque en el caso específico de los centros de datos se usa mucha energía eléctrica para los chillers para producir el agua helada. Nosotros con la cogeneración podríamos poner un chiller de absorción, usar el calor remanente del motor y con ese calor remanente producir prácticamente sin consumir energía eléctrica el agua helada para alimentar los aires acondicionados del centro de datos. Si se aprovecha toda la capacidad térmica de la central, entonces los ahorros pueden ser hasta del 67%. ¿Cuál es la configuración típica de una solución de cogeneración? Tenemos un motor de combustión interna. ¿Sí? En este caso estamos hablando de un motor de casi 2 megawatts, 1.8 megawatts, que se alimenta con gas natural. Obviamente el gas natural se consume en las cámaras, se hace girar la flecha del motor, el motor mueve al generador y el generador entrega la energía eléctrica. El equipo o el sistema tiene unos consumos propios de alrededor de 100 kilowatts. Al usuario final, este motor de 1.9 le puede entregar 1.8 megawatts. ¿Sí? Vamos a insertar un chiller de absorción para entregar agua helada. Como comentamos, este chiller de absorción va a aprovechar el calor remanente del motor. Vamos a inyectarle agua caliente al chiller de absorción, vamos a inyectar los gases de escape. Este chiller de absorción con ese calor produce una expansión en un gas que contienen cámaras presurizadas. Esa expansión produce un cambio de temperatura importante y enfría agua. Vamos a tener un circuito de salida de 7 grados centígrados, agua a 7 grados centígrados y un retorno de agua a 14 grados centígrados. Este chiller de absorción para este equipo de 2 megas puede producir hasta 600 toneladas de refrigeración. Todas estas toneladas de refrigeración ya no estamos nosotros gastando en energía para producirla. Simplemente aprovechamos el calor remanente del motor. Entonces, con un chiller de absorción,
podemos dejar de utilizar los chillers eléctricos y todo el consumo de energía eléctrica que tienen los chillers. Estamos hablando de una eficiencia total, aquí llegamos al 90%. La eficiencia eléctrica de este tipo de motores es del 43%. La eficiencia térmica, si se aprovechara toda la capacidad térmica que tiene el motor, podemos llegar hasta el 46%, sumado 90% de eficiencia. En cuanto a espacios para la cogeneración, aquí tenemos un ejemplo de un equipo como el que vimos de 2 megas. ¿Sí? Va a estar en el cuarto de generación. Al lado de este cuarto de generación va a estar el chiller de absorción, ¿sí? Y todos los tableros. Otra ventaja que también tienen esos sistemas es que pueden trabajar en media tensión, sobre todo si estamos hablando de capacidades de 2 megas para arriba. Hay proyectos trabajando aquí en México de hasta 30 megas con equipos de cogeneración. Yo conozco dos centrales de generación en Puebla, de cogeneración en Puebla. Tienen motores MTU de 4 megas cada uno, y cada una de esas centrales las tienen particulares. Cada una de esas centrales produce 30 megas eléctricos y tienen diferentes aprovechamientos. Tienen aprovechamientos de agua caliente y de vapor, porque los dos casos son empresas textiles. Hasta aquí les platico de lo que es la cogeneración. Como vimos, el objetivo de la plática era poder conjugar los beneficios de la cogeneración con los beneficios de los UPS dinámicos. Hasta ahorita, y al final les agradecería que me dijeran si queda claro que con la cogeneración podríamos obtener un ahorro en la tarifa hasta del 50% en la tarifa eléctrica. Esto es que podemos generar en sitio con un costo de generación de $1.20, comparado contra 2.20 o 2.40 por kilowatt, que es lo que nos factura o lo que factura CFE. Entonces ahí por simple matemática podemos tener hasta el 50% de ahorro, más aparte los beneficios o los ahorros que podemos tener en la parte térmica. Esos son los beneficios de la cogeneración. Ahora, si hablamos de los UPS dinámicos, para entender un poco la diferencia entre los UPS tradicionales de baterías y el UPS dinámico, tenemos aquí un diagrama unifilar muy simple, pero que destaca esa diferencia. Tenemos la red, un tablero de sincronización donde tenemos un generador o una planta de emergencia. Este no es cogeneración, es una planta de emergencia que todos conocemos. Sí, tenemos lo que es el UPS, el convertidor, el inversor, la carga y las baterías. Cuando la red está entregando energía eléctrica a la red, a la carga, pues simplemente pasa a través del bypass, pasa la energía y se entrega la energía a la carga. Cuando falla la red, se abre el bypass, se toma energía de las baterías, el inversor lo convierte en corriente alterna e entregamos energía a la carga sin interrupción, mientras arranca la planta de emergencia. Una vez que la planta de emergencia ya arrancó y está estable, entonces la planta de emergencia alimenta otra vez a través del bypass a la carga. Esa es la forma tradicional en la que trabajan los UPS. A diferencia del el UPS dinámico. En el caso del UPS dinámico, nosotros alimentamos directamente de la red la energía a través de una bobina de reactancia, una bobina de choque, que nos ayuda a controlar las variaciones de la red para entregar una energía regulada hacia la carga. De esa energía se toma un poco para que
que tiene la apariencia de un generador, cuenta con un motogenerador. Este motogenerador trabaja como motor cuando hay energía eléctrica en la red, trabaja como motor y mueve a lo que es el volante de inercia o la energía cinética almacenada. Aquí tenemos una masa que está girando constantemente alimentada por este motor. El motor diésel, en este caso se usan motores de diésel por la velocidad de respuesta, el motor de diésel está apagado. Entonces, la energía viene de la red directamente a la carga, tomamos un poco de energía para mover este motor síncrono, que además es un motor síncrono, y por el simple hecho de funcionar nos mejora el factor de potencia y nos ayuda en la limpieza de armónicos. Ese motor mueve el volante de inercia. Cuando falla la red o hay un problema en la red, entonces se abre el QD1 y este cambia de forma inmediata en menos de 4 milisegundos, cambia de motor a generador. El volante de inercia está montado en la misma flecha, entonces el volante de inercia que estaba girando se mantiene girando para entregar la energía, generar la energía eléctrica a través del generador y alimentar a la carga sin ninguna interrupción. Mientras arranca el motor diésel. Una vez que arranca el motor diésel, es un motor que arranca sin carga, que es una ventaja también importante comparado contra las plantas de emergencia. Este es un motor que arranca sin carga, está precalentado y prelubricado. Entonces, en menos de 2 segundos ya está en 1800 revoluciones. Se hace un acoplamiento, tiene aquí un acoplamiento mecánico y mueve a la flecha del volante de inercia y a la flecha del generador. El generador alimenta entonces a la carga por el tiempo que dure la falla o hasta que se restablezca la red. El sistema está checando constantemente la red, si ya está estable, si ya es confiable, y entonces hasta ese momento se cierra el QD1 y regresamos a alimentar nuevamente con la red a la carga crítica o al centro de datos. El UPS es exactamente eso, es una unidad de suministro ininterrumpido y regulado para la carga. Puede corregir picos, puede corregir variaciones de frecuencia, caídas de voltaje, interrupciones, armónicos y transitorios. Cualquier tipo de problema que haya en la red o que los vecinos estén metiendo a la red, el UPS lo filtra y entrega una energía completamente senoidal hacia nuestro centro de datos. Las aplicaciones pueden ser centros de datos, pueden ser proyectos de infraestructura, en el caso de aeropuertos, estaciones de tren, estaciones de autobuses, cualquier sistema que requiera un suministro continuo de energía, procesos críticos de manufactura, e incluso en hospitales. Esto es lo que puede hacer el UPS dinámico. Esquemáticamente, aquí se ve un poquito más a detalle lo que es el motogenerador. Recuerden, cuando hay energía eléctrica de la red, trabaja como motor y mueve el volante de inercia. Esta es la masa que está girando constantemente. Y este es el embrague que separa la flecha del volante y el generador. La separa del motor de diésel. Cuando falla la energía eléctrica, automáticamente cambia de motor a generador. Es un generador. El volante de inercia mueve al generador porque está montado en la misma flecha y el generador alimenta a la carga sin ningún reposo.
son las aplicaciones que vimos. Perdón, Miguel, que te interrumpa. Claro. Creo que otra ventaja es que no requiere baterías, ni aire acondicionado, ni nada por el estilo. Sí, Una gran ventaja. es correcto, es correcto. Qué bueno que lo comentas. Sí, cuando estamos con el UPS tradicional, requerimos que lo que es el UPS, lo que es el convertidor y el inversor, estén en un cuarto con aire acondicionado. Además, requerimos también que las baterías, para poder garantizar su funcionamiento y su vida útil, también estén en aire acondicionado. Este aire acondicionado consume energía y al consumir energía nos baja lo que es el PUE. Nos da un PUE, bueno, no lo baja, realmente nos da un PUE más alto porque consume más energía. En el caso del UPS dinámico, realmente no requiere nada de aire acondicionado. Puede trabajar con el aire de la intemperie, incluso hasta 40, 45 grados centígrados. Entonces hay un ahorro importante en el consumo de energía para el acondicionamiento que se requiere en el caso del UPS electrónico. Las configuraciones pueden ser en contenedor. Aquí vemos 2, 4, 6, 8, 9 equipos de 2000 kilowatts. Este es un proyecto de un centro de datos en Brasil. Todos los UPS en contenedor y en el exterior de la sala de cómputo, todo lo que se ve aquí a la derecha es lo que es el piso blanco y es el centro de cómputo. Dependiendo del tamaño de la carga, pues puede ser un equipo, son escalables. Si de diseño se hace la configuración correcta en los tableros y en los cableados, se pueden ir incorporando equipos conforme vaya creciendo o el piso blanco o la carga de los racks. Como saben también ahorita con los cambios de tecnología, la carga de cada rack puede aumentar de un año para otro. O lo que es seguro es que después de 3 años va a aumentar y la tendencia es a que siga aumentando. Entonces, si aumenta, tenemos el mismo piso blanco, pero aumenta la carga de los racks, podemos incorporar otro equipo. Claro, si así se diseña desde el inicio. Los beneficios son la confiabilidad, el costo de inversión. Muchas veces la gente comenta que un UPS dinámico es más caro que un UPS estático, pero si se evalúa la función o lo que cubre, las funciones que cubre el UPS dinámico contra el UPS estático, no se debe de comparar exclusivamente contra el UPS y las baterías, sino se debe comparar contra también la planta de emergencia o el generador, porque nuestro UPS dinámico hace la función del generador, tiene intrínseca la función del generador. También hay que sumarle o compararlo contra un banco de capacitores. El UPS dinámico no lo requiere, el UPS estático sí lo requiere. Y además los aires acondicionados y el costo. Realmente, si hablamos de CAPEX, ya comparar un UPS dinámico contra un UPS estático más planta de emergencia, están al mismo nivel de inversión o de CAPEX, y yo podría confirmar que muy probablemente por abajo el UPS dinámico. Ya si hablamos de costos de operación, hablamos de ahorros importantes de más del 20%, sobre todo porque no requerimos la operación constante de aires acondicionados. Es un sistema por diseño muy robusto. Estos equipos están pensados para trabajar 20 años. Yo conozco equipos de UPS dinámicos que llevan aquí en México 18 años operando. El diseño de la densidad puede ser modular, puede irse aumentando, es flexible, es muy seguro.
Y la otra cosa es que es sustentable. ¿Por qué decimos que es sustentable? Porque eliminamos el uso de baterías. Como ustedes saben, todos los UPS requieren su banco de baterías y los bancos de baterías hay que cambiarlos entre 3 y 5 años y esas baterías requieren de reciclaje o de una disposición especial para que sean dispuestos o retirados. En el caso del UPS dinámico, solamente a los 10 años de operación se cambian valeros. Entonces, lo que se tira es metálico y además es una parte muy pequeña comparada con el tamaño del UPS. Técnicamente también tiene otras ventajas, como también una mayor corriente de cortocircuito. ¿Sí? Es completamente funcional en cuanto a la mejora en el factor de potencia y el filtrado de armónicos y transitorios. Hay varias cosas importantes en la parte técnica que no me gustaría ahorita profundizar. Otra ventaja muy importante es el espacio requerido. Si hablamos de una instalación típica de un UPS estático de baterías de 1000 kilowatts, va a requerir un banco de baterías pues de acuerdo al tiempo que queramos dar de respaldo. Va a requerir de la planta de emergencia, del sistema de transferencia, para poder alimentar a la carga crítica. En el caso del UPS dinámico, solamente necesitamos el cuerpo principal del motor, donde viene el volante y donde viene el generador, donde tenemos el tablero de control de este sistema, ¿sí? Y los tableros de distribución para alimentar a las cargas. Si vemos el tamaño, comparamos contra en la parte de abajo estamos usando más o menos esta distancia. ¿Sí? Estamos dejando libre o no requerimos un espacio del 30%. Tenemos un ahorro de espacio del 30%. Aquí está un poquito más a detalle lo que comentábamos de los beneficios sustentables, ¿no? Comparado contra los UPS tradicionales, pues tenemos que cambiar las baterías. En el caso del UPS dinámico, tenemos una vida de más de 20 años, están diseñados para una vida de más de 20 años, ¿sí? Y solamente después de 10 años de operación cambiamos los valeros. Las aplicaciones en centro de datos cada vez son mayores. No recuerdo, no estoy seguro cuántos, pero hay más de 30 centros de datos a nivel mundial que tienen certificaciones de diseño tipo Tier 3 y Tier 4 con UPS dinámicos. ¿Sí? Aquí solamente como ejemplo mencionamos estos UPS que están en la universidad, en una universidad en Arabia Saudita. Tienen una supercomputadora en este centro universitario y ahí tienen 2 equipos de 1600 kilowatts. Fue un proyecto llave en mano para generar a 13.8 volts. Ya para resumir los beneficios que comentamos de la cogeneración y la integración de los UPS dinámicos, preparamos esta pequeña tabla comparativa para tener una mejor idea.
y poder demostrar cómo podemos llegar al PUE de 1.2 y el 50% de ahorro en la tarifa contra CFE. Si suponemos un piso blanco de 1000 kilowatts, una carga IT de 1000 kilowatts, en el primer caso, en el primer renglón, vamos a suponer que lo alimentamos directamente con CFE, y en la segunda línea lo alimentamos con cogeneración. No es raro o llega a ser muy usual que se considere hasta 650 kilowatts de aire acondicionado para tener condicionado el cuarto de las baterías y tener condicionado el centro de datos. Pues requerimos de 650 kilowatts. Aparte, hay otro consumo de otros periféricos como sistemas de monitoreo, sistemas de control de acceso, circuitos cerrados de televisión. Digamos que consumimos otros 200 kilowatts. En total, en el primer caso, sin cogeneración, requerimos para un centro de datos de 1000 kilowatts, requerimos consumir a CFE 1850. ¿Sí? La capacidad total consumida entre el consumo de IT nos da el PUE. Entonces aquí tenemos un PUE de 1.85. En el caso de la cogeneración, ya no vamos a consumir energía para el aire acondicionado. ¿Por qué? Porque al lado del generador vamos a poner el chiller de absorción y toda el agua helada la vamos a entregar con el mismo gas con el que estamos produciendo la energía eléctrica. Entonces ya no vamos a consumir la energía eléctrica que consumen los chillers eléctricos. Con el chiller de absorción vamos a aprovechar el calor remanente del motor para producir el agua helada. Los accesorios, la energía de los accesorios, eso sí lo vamos a seguir consumiendo. Lo que es el circuito cerrado de televisión, control de acceso, sistema contra incendios, iluminación, oficinas, todos los accesorios del centro de datos. Entonces, en este caso, ya con cogeneración, el consumo total es de 1200 kilowatts. 1200, que es el consumo total, entre el consumo de IT, nos da un PUE de 1.2. Esto es en cuanto al PUE. ¿Qué significa el PUE? Que si tenemos un PUE muy alto, obviamente ese centro de datos consume mucho más kilowatts que un equipo con cogeneración. ¿Sí? Aquí vemos la diferencia de kilowatts consumidos al mes. ¿Por qué consumo tantos acá? Por los 650 kilowatts que estoy consumiendo en aire acondicionado. Aquí no estoy consumiendo esos 650, entonces consumo menos energía. Si aparte lo multiplico por el costo de la energía, en el caso de CFE, supongamos un precio de 2.13 pesos por kilowatt, operar este centro de datos me va a costar de energía eléctrica casi 2 millones de pesos. Cuando generar la energía eléctrica en sitio me va a costar 600,000 pesos. Estamos hablando de un costo del 30% comparado contra la tarifa o el pago de energía a CFE. Este es el resumen de lo importante que puede ser la aplicación de los UPS dinámicos, porque no requieren los aires acondicionados, y de la cogeneración. En la cogeneración ya nosotros generamos sin costo el aire acondicionado y bajamos las cargas de energía eléctrica de aires acondicionados para baterías y para UPS.
Y añadiríamos otra ventaja, Sí. otra ventaja es que tendríamos 3 acometidas diferentes: CFE, cogeneración y UPS dinámico en un momento dado. Sí, bueno, aquí viene una gráfica al último, Marco, ahorita regreso a ese punto, pero aquí ya vienen algunos ejemplos de cómo se está usando la cogeneración en centro de datos. Realmente los centros de datos importantes y que cada vez son más grandes y cada vez están creciendo y cada vez se requieren más por todo el cambio que hay en la necesidad de medios de cómputo. Cada vez son más los centros de datos que están viendo o que ya ven como alternativa la cogeneración. El caso, todos ustedes conocen el caso de Querétaro, que inició como el Extra y ahora es Axtel. Y vienen otros ejemplos, por ejemplo, esta es una planta de un centro de datos en Beijing, que habla de una central de cogeneración que va a cubrir los requerimientos de enfriamiento y de calor. Perdón que te interrumpa, Abel García levantó la mano. Le podemos dar la palabra a Abel. Te escuchamos, ingeniero, por favor. Abel, te toca. Continuamos. Ok, continuamos. Entonces, es el caso de un centro de datos en Beijing. Estamos hablando de motores de 3.3 megawatts. Que tiene el sistema de aprovechamiento de calor, o CCHP. Este es otro centro de datos en Texas. Está conectado a una planta de cogeneración de 758 megawatts. Y lo que comentaba Marco, para el caso de la energía eléctrica, supongamos que aquí está el usuario final, ¿sí? En el caso de combinar la cogeneración, que está representada por los dos primeros motores, con los UPS dinámicos, que está representada por los siguientes dos motores, el usuario final va a recibir o va a tener como principal fuente de energía la cogeneración. Consumen gas estos motores, entregan energía eléctrica y esta energía eléctrica va directamente al centro de cómputo. Muy probablemente, o más bien normalmente, existe una acometida de CFE para alimentar también de forma directa al centro de cómputo. Entonces, nuestra línea de respaldo va a ser CFE. Nuestra línea preferente o la línea principal de suministro es la cogeneración. Aparte, vamos a tener el respaldo de los UPS dinámicos. Esta es una propuesta para un centro de datos aquí en México que ya estamos haciendo con esta consideración, con la consideración de tener ahorros en el costo de energía, de tener ahorros en el consumo de aire acondicionado, de tener un PUE de 1.2 y de tener alta confiabilidad con una configuración 2N en el caso de los UPS dinámicos.
Otra ventaja es que también en la cogeneración podríamos ofrecer una configuración N+1. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que cada uno de estos equipos puede entregar alrededor de 3.5 megawatts eléctricos al usuario final, suponiendo que tiene 2 megawatts en piso blanco y tenemos alrededor de 1.500 kilowatts, no sobrantes, pero para el resto de las funciones del edificio del centro de datos. Este es el nivel de propuestas que se puede lograr. No es un diagrama esquemático ni diagrama unifilar, pero es simplemente para tener una idea de la alternativa o la combinación de lo que es la cogeneración con los UPS dinámicos y los beneficios que podemos lograr. Hola Mike, oye, una pregunta. Por ejemplo, en esta configuración, típicamente estás trabajando en modo básicamente de generación. ¿Tienes que tener la capacidad total de suministro por parte de compañía de CFE, por ejemplo? Sí, es correcto. Se debe de asumir que podría fallarte un motor de cogeneración. Si tienes una configuración N+1 no tienes problema, pero deberías de tener en consideración que te puede fallar, por ejemplo, el suministro de gas. Entonces, debes de poderte conectar a CFE para poder alimentar la parte del centro de datos. Además de que tienes el respaldo de los UPS dinámicos. Ok. Y cuéntanos un poco acerca del suministro de gas en México. Realmente, pues hemos visto que mucho del suministro está justamente en el área de Querétaro y todo esto en Monterrey. Pero ¿qué tan segura es esta red? No sé si viste también ahora que hubo temas de suministro por la parte del congelamiento en Houston y todo esto. Sí. Tuvo un poco. Cuéntanos un poco acerca de qué tan confiables son las redes en México, de dónde proviene este gas natural, etcétera. Realmente el suministro de gas es muy confiable, principalmente porque el principal consumidor es CFE. El 90% del gas proviene de Estados Unidos e ingresa por nuestra frontera norte. Entonces, con esas líneas de gas, hay líneas que van directamente a plantas de ciclo combinado de CFE y a las refinerías de Pemex, donde tienen termoeléctricas. Muchas de esas tuberías tienen muchísimos años trabajando y tienen también muchísimo tiempo sin interrupciones. Algunas de esas tuberías están dentro de lo que es el Sistema Nacional de Transmisión de Gas. Y en ese Sistema Nacional de Transmisión de Gas ya también se vende o se permite la operación de algunos distribuidores de gas. Cada vez son más los kilómetros y las redes disponibles de suministro de gas, pero como tú bien comentas, la zona metropolitana no tenemos problemas, toda la zona del Bajío, Querétaro, San Luis, Aguascalientes, tienen muy buen suministro de gas, la parte de Monterrey y Guadalajara también. Se están construyendo todavía más líneas y la ventaja es, hay dos ventajas importantes. Primero, el precio del gas se puede negociar en el mercado a futuro. Puedes saber cuál es el precio del gas en los próximos 2 años y a tu proveedor de gas negociar el precio de suministro por plazos hasta de 2 años. Hay muchos candados y cuestiones contractuales que te permiten garantizar el suministro. Entonces, es poco probable que algún usuario se llegue a quedar sin gas. Siempre existen las alternativas de casos extraordinarios, como lo que pasó este año en enero.
Mucha gente hubo el rumor de que algunas líneas de gas se habían congelado y se cortó el suministro de gas por parte de Estados Unidos. Realmente hubo temperaturas muy bajas que afectaron no a los ductos. El gas natural, para que se congele, necesita una temperatura de menos 170 grados centígrados para que se pudiera congelar. Entonces, nunca fue problema de que el gas se congeló o no fluía por las tuberías. Realmente el problema se presentó en las estaciones de medición de las empresas de Estados Unidos. Como en Texas no se habían presentado ese tipo de problemas o esas bajas temperaturas abajo de 30 grados centígrados, todas las estaciones de medición no están aclimatadas, o la mayoría de las estaciones de medición no están aclimatadas. Entonces, lo que empezó a pasar es que algunos medidores o dejaron de transmitir o se descompusieron por el frío. Entonces, las empresas que manejan el gas por cuestión de seguridad cortaron el suministro porque no sabían exactamente la presión, el volumen y el flujo de gas que estaba pasando por las tuberías. Eso fue lo único que pasó. ¿Cuál es la alternativa? Y lo que ya están haciendo es poner estaciones de medición climatizadas o acondicionadas. Eso no es nada nuevo y es algo que se maneja perfectamente en Chicago, en Nueva York. Allá donde se llega a esas temperaturas de menos 30 grados centígrados, todas las estaciones de medición de las líneas de gas son climatizadas. Entonces, fue completamente un caso extraordinario por una cuestión de temperatura que no se había registrado principalmente en el lado de Texas. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias, Mike.